El siguiente es un sistema de medida en el cual la variable a medir es el peso. Este consta de unos sensores que son los que van a medir el peso. Estos sensores son las llamadas celdas de carga. La forma de medir de estas celdas de carga es que el peso a medir se debe colocar aquí en esta superficie de la celda. Cuando el objeto es colocado encima de esta superficie, este produce una deformación y esa deformación se mide en forma de resistencia. Al producir una resistencia variable de acuerdo al peso, esta debe medirse por medio de un puente de Whiston. Esta celda consta de tres hilos, uno negro, uno rojo y uno blanco. El hilo blanco va directamente al voltaje positivo, el hilo negro va a tierra y el hilo rojo es el encargado eh, de botar la señal del sensor. El rango de peso del sensor va de 0 a 50 kilogramos, siendo 50 kilogramos el peso máximo a medir. Como lo dije anteriormente, el peso se mide en forma de resistencia. Para este caso utilizamos dos sensores, o sea, dos celdas de carga, donde se utilizan para completar el puente de Whiston. Resulta que entre cada uno de estos hilos se produce una resistencia de aproximadamente 1 kilo ohmio. Entonces, entre el hilo blanco y el hilo rojo hay una resistencia de 1 kilo ohmio. Y entre el hilo negro y el hilo rojo hay otra resistencia de 1 kilo ohmio. De tal forma que cada celda forma medio puente. Al conectar las dos celdas en paralelo, voy a tener el puente completo de Whiston. La sensibilidad de este sensor es de aproximadamente 1 milivoltio sobre voltio, según las especificaciones del fabricante. ¿Esto qué quiere decir? La celda generalmente se puede alimentar hasta con un voltaje de 12 voltios. Para este caso se utilizó una alimentación de 5 voltios, dada aquí por el cargador que va a un regulador de 5 voltios. Eh, como la sensibilidad es de 1 milivoltio sobre voltio, entonces quiere decir que voy a tener aproximadamente 5 milivoltios a la salida a full escala. ¿Qué quiere decir eso? Que para 50 kilogramos, lo máxima señal de salida que voy a tener proveniente de la variación de la resistencia del el voltaje del puente de Whiston va a ser de 5 milivoltios. Por lo tanto, esta señal es muy débil para ser medida. Entonces es necesario acondicionar la señal proveniente del puente de Whiston para poder apreciar las variaciones correctamente. Entonces se utilizó fue un amplificador de instrumentación de la referencia INA 128 del fabricante Texas Instruments y se le ajustó una ganancia de 10.000 con la resistencia externa. Además, el fabricante del sensor recomendaba implementar un filtro pasahojas de 20 Hz a la salida con el fin de estabilizar un poco la señal. Para efectos de medición y visualización de la señal, se utilizó un microcontrolador de la empresa Microchip. Esta referencia es de PIC18F4550, el cual tiene una ADC de 10 bits. En este caso se utilizó fue el canal 1 para tomar la señal proveniente de la salida del amplificador de instrumentación y posteriormente se realizan la respectiva conversión de voltaje a peso para visualizar aquí en la LCD. Para calibrar el sensor fue necesario utilizar pesas de diferentes valores. Esto con el fin de tratar de linealizarlo de tal forma que al hacer la conversión el voltaje medido en el ADC corresponda al peso específico del objeto a medir. Aquí por lo menos tenemos el código implementado en el microcontrolador
para hacer la respectiva lectura de la DC y la conversión a peso. Aquí tenemos el bit 18F4550, las configuraciones de reloj, las variables que vamos a utilizar. Aquí inicializamos el ADC, decimos que maneja un voltaje de referencia de 0 a 5 voltios. Aquí seleccionamos el canal, que es el canal 1. Aquí procedemos a la lectura del valor de la ADC. Este 1024 es el número de muestras que se toman. Este 0,9 vendría siendo nuestro 0, que es cuando en estado de reposo nuestro sensor, el nivel de voltaje que bota el sensor cuando está en estado de reposo, que es aproximadamente 0,9. Este 5.20 es el valor por el cual vamos a multiplicar y hacer la respectiva conversión de voltaje a peso. Entonces, el inconveniente con ese tipo de sensor es que el nivel de voltaje de la entrada siempre varía bastante. Entonces se puede producir un cierto error de calibración de cero, o sea, error de calibración de cero en la visualización. Más por código se asegura, en esta línea de acá, se asegura que siempre a pesar de que digamos no es ningún objeto sobre el sensor, muestra un valor diferente de 0 kilogramos, eh, gracias a esta línea de acá lo que hacemos es al valor de la lectura medida sumarle el error producido de 0. Con eso tenemos siempre una lectura acorde al peso real del objeto. Entonces aquí visualizamos el valor de la DC y el valor del peso. Aquí es donde hacemos la respectiva, guardamos el respectivo valor del error, y aquí lo que hacemos es tener en cuenta los dos errores y multiplicarlos por un coeficiente. Este coeficiente, ¿cómo destacó? Realmente se hizo fue una caracterización del sensor, en el cual la última que se hizo fue que supuestamente el valor mínimo, que sería siendo, o sea, mi cero, y un valor máximo que correspondía al peso que caracteriza en el momento, aproximadamente en una diferencia de 400 a 500 milivoltios, y me dio un coeficiente de 5,20. Este valor fue el que yo usé aquí en el código para eh, hacer la respectiva conversión de voltaje a peso. Y este es así, pues esto es lo que se implementó en la LCD. Entonces, aquí en la LCD se va a visualizar tanto el voltaje proveniente de la DC como el peso correspondiente al al objeto a medir. Entonces aquí tenemos una visualización. En este caso tenemos un voltaje de aproximadamente 1 voltio en la entrada de la DC, y el peso pues obviamente 0 kilogramos, porque aquí no tenemos nada conectado, eh, ningún objeto en este momento que estamos midiendo. Para este caso entonces ahí vemos que no se encuentra ningún instrumento, ningún objeto a medir. Por lo tanto vamos a proceder a medir la pesa con una pesa que es de aproximadamente 2.5 kilogramos. Entonces tenemos que colocar bien la pesa para que dé una medida más o menos acorde. Vemos que es aproximadamente 2.33 kilogramos, según lo que vemos. Entonces aquí con la pesa acá, la pesa toca tenerla muy estable porque cualquier movimiento o variación que yo produzca sobre la superficie, se va a producir un cambio en el valor aquí que yo tenga a medir. Entonces aquí voy a quitar la pesa y aquí vemos cómo eh, el voltaje vuelve al reposo, o sea, vuelve otra vez a 0 kilogramos. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, colocar la pesa para observar aquí bien la variación.
otra vez que ya se está estabilizando aproximadamente 2.31, 2.33 kilogramos, que es lo que mide más o menos el sensor. Aquí, al quitar la pesa otra vez, pues ahí vemos que el valor vuelve otra vez a cero. En este caso pues vamos a ver el funcionamiento del sensor. Entonces pues como ya hicimos la prueba anterior con una pesa de un valor específico, más o menos vimos que botaba un valor similar. El inconveniente de este sensor es que toca adaptarle muy bien aquí en la superficie. Yo en este caso le había pegado aquí este coso de plástico, pero pues la verdad no cogió muy bien y no tomaba bien la lectura. Entonces aquí pues ejercemos que hacemos presión acá y vemos como el valor que yo a mitad de peso va a aumentar, va a variar aquí visualizarse aquí en el LCD. Entonces a medida que yo le haga más fuerza, pues obviamente va a cambiar el valor. Entonces aquí puedo medirle incluso más fuerza. Vemos que aproximadamente una de 6 kilogramos de fuerza estoy aplicando en ese momento. Pronto con la pesa sería más fácil. Vemos cómo aumenta más la fuerza, aproximadamente en 10 kilogramos. Ya, con eso vemos el funcionamiento del sensor y pues y quito el peso y viene